Y muy bien, amados oyentes, tengan ustedes un hermoso día, que el soberano Dios bendiga vuestras vidas y por supuesto también su Espíritu Santo nos acompaña a nosotros para continuar compartiendo con ustedes enseñanzas que edifican vidas, enseñanzas que abren camino en la proyección del mensaje de la palabra de Dios. Y estamos continuando con nuestra exposición y por supuesto respuesta a quien nos pidió algunas instrucciones para colocar servidores, ayudantes, oficiales o diáconos en la congregación. Y en la parte 2 habíamos quedado en que queríamos dar una explicación acerca de el servir a las mesas. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Para algunos, el servicio a las mesas piensan que era algo muy rutinario, de poca importancia. Pero permítanme decirles que están pero muy equivocados. Tenía tanto valor, tanta importancia como lo que estaban haciendo los apóstoles, la propagación de la palabra. Era una situación demandante y requería atención, pero no era una situación esclavizada en el momento en que la iglesia se estaba formando, sino que era para solucionar esa situación que el origen que tenía provenía simplemente de en el tiempo de las sinagogas, una vez a la semana se recogían fondos o limosnas para alimentar a los pobres, ¿ya? Y con este dinero se compraban alimentos, como se hacían cada semana en la sinagoga, y diariamente para los primeros creyentes. Ahora se entregaban de lunes a viernes porque el sábado no se trabajaba y tenían que tener alimento, por lo tanto se entregaba cada vez que era necesario. Ahora, tenemos que recordar también en el contexto en que se da esta situación que muchas familias judías que vivían fuera de Jerusalén y trabajaban en otras países o áreas limítrofes de ese momento, regresaban a Palestina para que el padre viviera allí sus últimos años y fuese enterrado en la tierra prometida. ¿Y saben ustedes en qué sector? Hacia el sector de la Puerta del Oriente. ¿Por qué razón? Porque por el oriente vendrá el Mesías y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ellos tenían esa creencia que había que ser sepultado allí en Jerusalén, en el sector de la Puerta del Oriente, para resucitar con el advenimiento del Mesías. Y esa es la razón por la cual habían aumentado las viudas en Palestina, en el área de Jerusalén, y que no eran oriundas de Jerusalén, sino que eran viudas, personas que habían quedado viudas, pero que venían de otros lugares. Ahora, tenemos que recordar también que dentro del judaísmo, la legislación del pacto mosaico enseñaba que había que preocuparse de los pobres, los extranjeros y las viudas. Los pobres o los desamparados, los extranjeros y las viudas. Lucas 5:30, Deuteronomio 10:18. Ahora, de esta misma situación también se preocupó nuestro Señor Jesucristo de cuidar a las viudas. Lucas 7:11 al 15. Por lo tanto, la iglesia primitiva tenía ese ejemplo proveniente de las enseñanzas del Señor Jesús y por supuesto de la tradición de las sinagogas, de dedicarse al servicio social. Es decir, había una preocupación manifiesta por ello. Ahora, por otra parte también, no era un trabajo menor, era un trabajo de una profunda responsabilidad. Por eso que las personas tenían que tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían vivido entre sus
pares entre los judíos herodianos, entre los judíos libertos, entre los judíos publicanos que se dedicaban a recoger impuestos. Y ellos sabían que estos que se dedicaban a recoger impuestos eran también ladrones. Cobraban más de lo que el impuesto demandaba, porque de esa forma ellos ganaban para sí. Y frente a esta labor que había que hacer, donde había que tomar ofrenda, donde había que tomar dinero, donde había que tomar bienes, se requerían personas sanas de mente, de proceder, de corazón, personas limpias. ¿Cómo nos gustaría tener en nuestra nación hombres y mujeres encargados de la administración pública y que supieran ser tan honestos en su servicio? No solo eso, dentro de la iglesia también, que hubieran hombres y mujeres honestos en su servicio. Por eso que se requería que tuvieran buen testimonio, una vivencia personal a toda prueba, luego lleno del Espíritu Santo. Y luego viene el tercer factor, que no deja de ser menor, también con sabiduría. Volvamos al tema de las mesas. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en el templo, encontramos mesas. ¿Para qué se usaban esas mesas? Para recibir las ofrendas. De igual manera, esta era la situación que ocurría. Esas mesas servían para recibir las ofrendas o limosnas que traían las personas para que luego fueran distribuidas entre los necesitados. Y aquí hay algo importante y muy interesante, porque a veces se piensa que el servicio a las mesas es algo de poca monta, es algo secundario, es algo que cualquiera lo puede hacer, como alguien muchas veces acostumbra a decir, las mujeres son para servir a las mesas. Un grave error. Todos somos llamados en la iglesia para servir. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque uno solo es el Señor, Jesucristo. Los demás somos servidores de Él. Eso es. Ahora, ¿por qué esto del servir a las mesas no era algo de segunda categoría ni de poca monta? Porque iba a reflejar el testimonio de ellos, su estilo de vida, su forma de ser, no solo ante la comunidad, sino también ante los apóstoles que estaban encargados de evangelizar. Pero miren ustedes, amados hermanos, lo importante de estos hombres nombrados aquí, elegidos como servidores, como ayudantes, como oficiales, como guardianes, protectores de las necesidades y de los bienes de la iglesia naciente. Todos tenían nombres griegos. Mire qué interesante. Ninguno tenía nombre judío. Todos nombres griegos. Esteban, por ejemplo, corona mía o coronado. Felipe, fuerte como el caballo. Encontramos, cada uno de ellos tenía un nombre griego. Pero ¿sabe lo otro importante que encontramos aquí también? No se nos habla más de las otras personas, de los otros 5 varones que allí fueron elegidos. Se nos habla, en primer lugar, del martirio de Esteban y se nos habla del trabajo de Felipe. El primer evangelista a Samaria fue precisamente Felipe. Y no fue un apóstol, fue uno de aquellos que fue elegido para asumir una responsabilidad en la administración financiera y logística de la iglesia. Felipe. Y él fue el que predicó en Samaria y en toda la franja de Gaza, desde Gaza hacia arriba, desde Jope, pasando por lo que hoy es Tel Aviv, hasta llegar arriba a Cesarea. Amados oyentes, no es broma ser puesto como diácono oficial o ayudante en una congregación. No es broma.
Si usted quiere llevar una vida cómoda, bueno, así va a ser. Usted es el que va a cantar esa antigua canción que se escuchaba. Tráelos, Señor, aquí, tráelas a tu redil. Esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti. Y claro, se cantaba desde el templo. ¿Y cuándo se salían a buscar? Entonces, la forma cómoda es esa. No hago nada, no me involucro en nada, no me meto en nada. Y todo lo que digo sí, sí, o si digo no, pero si usted quiere decir sí, yo apoyo porque usted diga sí. Los diáconos o diaconisas son hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres de acción. Ahora queremos centrarnos en el tercer punto. ¿Cuál es ese tercer punto? Volvamos a nuestra palabra base. El versículo 3 del capítulo 6. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, tenemos en primer lugar el enfoque que va orientado al conocimiento y a la comprensión de las cosas. Y también tenemos la sabiduría orientada a actuar con rectitud, practicando una vida inteligente. Pero eso no es todo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre cómo se da en el creyente, en el cristiano, en la mujer, en el hombre, esa sabiduría? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿De dónde parte esa sabiduría de la cual nos habla específicamente el libro de los Hechos? Bien, entonces profundicemos un poco más sobre lo que significa sabiduría. En primer lugar, dice la palabra de Dios que la sabiduría es el principio de ella, es el temor a Dios. Proverbios 9:10. Así que, partiendo de ese temor que no es de miedo, no es como cuando alguien por ahí de repente le dice a un niño de 3 años, cuidado porque Dios te va a castigar. Y el niño se imagina que es un fantasma que lo va a agarrar del pelo, porque él no entiende lo que nosotros le estamos diciendo. En su dimensión de niño, en su mundo de niño, él ve todas las cosas buenas. Todavía no tiene discernimiento ni razón para entender dónde está Dios ni quién es Dios. Lo va a entender después, a los 5 o 6 años. Pero nosotros como adultos sí sabemos el temor a Dios, el respeto por las cosas de Dios. El saber que Dios es bueno, es justo, es recto, que es amor, pero también es fuego consumidor. Y que Dios no es hombre que mienta y por supuesto también no es hombre para arrepentirse de lo que dice, porque Él lo hará. Entonces, el principio de una vida sabia en un creyente es, en primer lugar, mirar a Dios y respetar sus preceptos, respetar lo que su palabra nos enseña. Y por supuesto, al ser instruidos a través de esa verdad que es su palabra, el Espíritu Santo va dando en el corazón de cada creyente y va revelando. Porque así lo señala Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es muy importante
para el hombre y la mujer que tiene responsabilidad en la iglesia actuar con sabiduría, cuya base viene de parte de una estrecha relación con Dios. Y luego se va dando en el carácter, en la personalidad y en el temperamento del hermano y de la hermana, en su accionar, actuar continuo, actuar con discreción, actuar con respeto, actuar con caballerosidad, actuar con mansedumbre, actuar con celo. Claro, actuar con celo. De pronto se reciben 5 sacos de papa y el pastor va y dice, 3 son para mí, y el diácono tiene que ponerse de pie y decir, no, pastor, estas papas llegaron para la iglesia. Las personas que las trajo, dijo, estos 5 sacos de papas son para distribuirlas entre los hermanos necesitados. Él no dijo que 3 se iban para su casa y 2 se distribuían. Pero es que yo lo estoy diciendo así. No, pastor, no está bien. Espíritu de sabiduría que actúa bajo el temor de Dios, no bajo los intereses personales. Y bien, amados oyentes, con toda esta información espero que quien me hizo la pregunta haya comprendido todo el material que se le está entregando. Por supuesto que si usted va a una librería puede encontrar un libro que le diga cómo encasillar, cómo buscar, cómo ver la designación de un diácono en su congregación, o también lo puede buscar a través de internet y va a encontrar, por ejemplo, el procedimiento de las asambleas de Dios y de otras congregaciones que tienen establecido cómo hacer sus selecciones de personas que les son útiles en el servicio de la obra. Pero si usted examina a través de lo que hemos compartido de la palabra de Dios, está ahí lo concreto. Y de igual manera también el apóstol Pablo, a través de las cartas a Tito y Timoteo, da todas las características que deben tener los hombres de confianza de una congregación. En primer lugar, que sean personas con temor de Dios, que sean personas respetuosas a la palabra, que cumplan la palabra del Señor y que la cumplan como ella está escrita. No que la cumplan como según les conviene o como al parecer en el Antiguo Testamento se dijo esto y ahora en el Nuevo Testamento no se dice, pero en el Nuevo Testamento se dice esto otro, así que lo hacemos de esa manera. No. La Biblia es transversal y principia en el Génesis y termina en el Apocalipsis. No hay vueltas ni tiene dobleces. Eso es lo importante. Que el Señor le bendiga con este material y oramos. Te agradecemos, Señor, a esta hora en que nos concede la bendición de concluir la respuesta a nuestro auditor, quien nos preguntó que pudiéramos hacerle un comentario sobre las consideraciones para seleccionar un ayudante para la obra. Padre de los cielos, más que las consideraciones humanas, soberano Dios, lo mejor que debe imperar en la vida de las personas es que permitan, que abran su mente, su conciencia, su pensamiento a la acción del Espíritu Santo. Y cuando tu Espíritu Santo actúa en la vida de las personas, todo se hace conforme tu voluntad y como tu palabra lo enseña. Bendiga, Señor, cada vida y quien tenga la oportunidad de oír esta información, que también pueda compartir y opinar en cuanto le ha ayudado, como asimismo también poder recibir a través de Radio La Lumbrera la bendición de esta información. Señor, a ti te damos toda honra y toda gloria y que sea de grande bendición para cada uno de nuestros oyentes. Amén.